En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesse, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre. Alabado y adorado sea el Señor por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día sábado. Empecemos el día con el Evangelio del Señor, pero antes pidámosle a Él, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que envíe su Espíritu Santo. Padre, envía tu Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Divino Creador, verdad de fuente de luz, verdad de fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje. Lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme, dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén. Consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like, suscrito a los programas vistos nos conceda la liberación de una nueva del purgatorio, mas no será nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Y hoy estamos reunidos nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio del día de hoy, sábado, habla Señor, que tu siervo escucha. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vaya a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y aten las gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Algo que entiendas, sí. Pues es como la palabra, la semilla es como la palabra que Dios nos da a nosotros. Hay gente que pues sí la siembra en su corazón y sigue los mandamientos y todo, pero hay gente que aunque sepan de Dios, no acatan los mandamientos de Él, y ahí podría ser como la cizaña, o sea, lo malo que no captó la gente. Ahora, primeramente, dice, el reino de los cielos es semejante a... Entonces nos enseña que hay un reino de los cielos en el cielo y en la tierra. Este no puede ser el del cielo, porque el del cielo está todo santificado, ya son almas puras, limpias. Pero el que está en la tierra, el reino de los cielos que está en la tierra, está en el proceso de crecimiento, de transformación. Es la Iglesia Católica, el cuerpo místico de Jesús. Jesús dice: yo soy la cabeza, y nosotros vamos formando ese cuerpo que es el reino de Dios. El reino de Dios en la tierra. Y dice, un sembrador, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que representa a Dios, que mandó a sus siervos a plantar la semilla. ¿Quiénes son los siervos? Los discípulos. Los discípulos. Primeramente manda a sus siervos. Jesús, antes de partir, la semilla es Jesús. Jesús, antes de partir al cielo, les dijo: vayan y enseñen todo lo que les he yo enseñado. Y también les dio órdenes: no vayan a cobrar nada. Lo que gratis recibieron, gratis lo han de dar. No lleven dos vestiduras, no lleven doble sandalia. En pocas palabras, no lleven ni dinero. Ustedes van a vivir de la providencia de Dios. Esas son las características de la iglesia. Si usted está en una iglesia donde le están cobrando, donde la doctrina es diferente a la que Cristo enseñó, usted está en la iglesia equivocada. Entonces, el primer paso, dejó a sus discípulos para enseñar, para sembrar esa semilla. Pero dice la palabra de Dios que los discípulos, llamémoslos sacerdotes, obispos, papas, diáconos, religiosos y laicos comprometidos,
se durmieron. Dice la palabra de Dios, se durmieron. Y al dormirse, alguien plantó semilla mala, cizaña. ¿Dónde? Dentro de la misma iglesia. Jesús les decía, antes en el Getsemaní, tomando al primer papa, Pedro, Santiago y Juan, Santiago el sacerdote, perdón, Santiago el obispo, el primer obispo, y Juan el sacerdote. Ahí estaba la iglesia. Tomando a Pedro, Santiago y Juan, las llevó a un monte. Ahí, doblando rodillas, comenzó a orar. Y después de que terminó de orar, dice la palabra de Dios, fue a donde sus discípulos y los halló dormidos. ¿Qué hacen ahí ustedes dormidos? Levántense, oren y velen para que no caigan en la tentación. La carne está puesta, dispuesta. ¿Sí? Pero ellos se durmieron. Se dormían, se cansaban. Lo mismo que pasó aquí en la parábola. Se durmieron. Pero cuando pasan las cosas malas, somos muy buenos para echarle la culpa a Dios. ¿Qué le dijeron a Dios? Que si arrancaban la cizaña. Antes. De un enemigo. Un enemigo lo ha hecho. Sí, bueno, no. Si vas, vamos al principio. O sea, habla, Señor. Yo lo escucho. Leo la... Sí. Ok, la palabra del Señor. La que estaba leyendo ahorita. Ok. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Y entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Le echaron la culpa a Dios. Okay. Después de que se quedan dormidos Okay. y ya se dan cuenta que ya está creciendo dentro de la iglesia cizaña, van y le echan la culpa a Dios. Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿Qué pasó? Dijo, ¿cómo que no sembré buena semilla? Claro que les enseñé el evangelio. Entonces, ¿por qué otros se separaron de la iglesia? Porque ya la gente no cree en la Eucaristía. Porque hay sacerdotes violando niños. Entonces, ¿por qué hay obispos que están teniendo amantes? Porque hay papas que están cobrando indulgencias. Entonces, ¿por qué muchos te han abandonado? ¿Por qué muchos se han salido? Porque hay muchos jóvenes ahorita en la actualidad que no quieren saber nada de la iglesia, que prefieren quedarse dormidos antes de ir a verte a ti a tu iglesia. Entonces, ¿por qué hay mujeres matando a sus propios hijos? ¿Por qué hay tanto homosexual? ¿Por qué hay tanta lesbiana? ¿Sembraste semilla mala, Señor? No, ustedes se durmieron. Ustedes se durmieron y al dormirse ustedes, el diablo plantó su semilla. Y ahora ahí están las consecuencias. Es que la Iglesia Católica es una perversa, no es la Iglesia Católica. Somos nosotros que nos dormimos en vez de orar y velar. En vez de orar y velar, nos pusimos a hacer no sé qué cosa, a ver novelas o no sé qué otra cosa, y descuidamos la voluntad de Dios. Y ellos tienen la solución muy pronto. ¿Qué es la solución que ellos quieren? ¿Ahí donde te quedaste? Ellos dicen que si la arrancan de raíz. ¿Qué es arrancarla de raíz? Pues eliminar a la gente. Eliminar. Vamos a matarlos una vez, dijo Juan y Santiago un día que no los recibieron en un pueblo. Señor, ¿quieres que bajemos fuego del cielo? No, no es así. Nosotros predicamos el amor, no la violencia. Dejarlos ahí que crezcan ahora juntos. Puede pasar el milagro que uno de esos que fueron mal plantados pues se arrepiente y se convierta. O puede pasar lo malo que si los arrancas se vayan buenos y malos juntos al fuego. ¿No? Déjalos que crezcan. A fin de cuentas, los que siguen al Señor darán fruto y fruto en abundancia. Si tú vas a Jerusalén y ves la cizaña y ves el trigo, ¿has visto la cizaña? No. ¿Has visto el trigo? El trigo sí. Bueno, los dos crecen igualitos, así los dos, igual. ¿Cuál es la diferencia entonces?
que cuando el trigo empieza a dar fruto, hace esto, se dobla. En pocas palabras, así es el ser humano que reconoce a Dios como su Señor, se dobla y empieza a dar fruto. Y la cizaña no, la cizaña queda completamente levantada con una soberbia de arrogancia. Ese es el que representa al enemigo de Dios. Al fin de los tiempos, pues ya sabemos cuál es la que da frutos, entonces hay que separarla y ponerla en el lugar donde Dios tiene designado para ellos. Y el otro, el que queda levantado en soberbia y vanidad, ese sí, arrancarlo de raíz y aventarlo al fuego. Es la enseñanza del trigo y de la cizaña, y se habla de gente perversa. Mira lo que dice la primera lectura. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Ponte a la puerta del templo y grita allí esta palabra. Escucha, Judá, la palabra del Señor, los que entran por esas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y habitaré con ustedes en este lugar. No se creen seguros con palabras engañosas repitiendo, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan su conducta y sus acciones, si juzgan rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a dioses extranjeros para su mal, entonces habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus padres, desde hace tanto tiempo y para siempre. Miren, ustedes se fían de las palabras engañosas que no sirven de nada, de modo que roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a dioses extranjeros y desconocidos, y después entran a presentarse ante mí en este templo, que lleva mi nombre, y se dicen, ¿estamos salvos para seguir cometiendo esas abominaciones? ¿Creen que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Atención, que yo no he visto, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está, dice la palabra de Dios. No porque estés en el templo, digas el templo del Señor, el templo del Señor. No, no basta estar en el templo. No basta estar en la iglesia católica. La iglesia católica es Cristo, pero no porque estés en la iglesia de Cristo ya estás salvado. El reino de los cielos empieza en este corazón, porque en este corazón también hay cizaña y hay cosas. Está el Espíritu de Dios, está el Espíritu maligno, y los dos pelean por el alma. Y tú sabrás a Dios a quién seguir. Tú sabrás a lo que tú quieras seguir, si seguir a Dios o seguir al enemigo. Y estando en el templo hay un solo rey. Es el reino de Dios. Hay un solo rey que es Cristo, y para que el reino se lleve a cabo, tiene que reinar Cristo aquí en tu corazón, para sacar esa raíz que está. Esa raíz no se va a mover de ahí. Ese diablo ahí va a estar hasta que te mueras. Pero depende de ti y de las cosas que Dios ha dejado en este mundo para seguirlo, sacramentos y mandamientos, para permanecer en la presencia de Dios, en la gracia de Dios. Y mientras estemos en la gracia de Dios, el enemigo no tiene poder para con nosotros. Tenemos un enemigo aquí que nos habla y nos dice, ahí está esa mujer, ella quiere estar contigo, o ahí está ese hombre, quiere estar contigo, o esto o lo otro, con tentaciones que te llevan a separarte de Dios. Pero acá hay otro que te habla y te dice, no, eso no está correcto. Si tú eres hijo de Dios, tienes que obedecer a Dios. La voluntad de Dios primero sobre todas las cosas. Y si tú perteneces al reino de Cristo, Cristo es tu Rey y debe de gobernar en tu corazón. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. El Señor ha sembrado su semilla, pero desgraciadamente hemos dejado nosotros que nuestro corazón crezca la otra. Desgraciadamente desde pequeños nos han enseñado maldiciones, nos han enseñado a mentir. Nuestros propios padres, como cuando venía alguien a cobrar y decía, dile a la persona que no estoy. Ya nos están involucrando al diablo, al señor de las mentiras, a empezar a mentir, empezar a mentir. ¿Cuántas personas llevaron pornografía a su casa y los niños descubrieron eso y su pensamiento, como un corazón puro, su pureza se perdió? Gracias a que usted
o alguien metió pornografía a su casa y el diablo se apoderó de esa persona, de ese niño, y ahora eso le ha traído problemas hasta la vida. ¿Cuántas personas no han abusado de sus hijos dentro de su propia casa? No basta con solo creer en Cristo. Tenemos que dejar que Cristo reine en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras actitudes. Dejemos de oír al enemigo. Que esa cizaña ya no crezca, hay que secarla. Y la única manera de secarla es siguiendo los mandamientos y sacramentos que Jesús dejó en su santo reino, la Iglesia Católica. Y hacer caso a la orden que nos ha encomendado, evangelizar primeramente en nuestros hogares, para que nuestros hijos crezcan, al igual cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, crecía en conocimiento y en estatura, las dos cosas de la mano. Un joven a los 12 años, un joven que estudió desde pequeño, que su papá lo enseñó, a los 12 años era un sabio. ¿Cómo está tu hijo? Conforme a la palabra de Dios. Eso te enseñará si estás haciendo el trabajo correcto o lo estás haciendo equivocado. Empecemos a cambiar nuestra actitud. Hagamos hombres de bien. Hagamos discípulos de Cristo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que así sea.